Bueno, y la historia del diseño gráfico del Uruguay es toda una incógnita. Cuando comenzó este proyecto de La Patria, no se encontraron tantas cosas, pero hay tantas particularidades que queremos profundizar y conocer acerca de esta nueva propuesta. Hablamos de La Patria y recibimos a su impulsor, y voy a decir cómo se nombran las cosas con todos sus nombres y sus apellidos, porque así lo recalcó él. Hablamos del diseñador gráfico Gabriel Amijay Bendersky Pérez. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les van? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, antes que nada, primeramente quiero agradecer especialmente a Sofía Ramírez por la invitación y por estar aquí. Bueno, recién lo decía, cuando uno empieza a leer cómo empieza este proyecto, la ida a la Biblioteca Nacional, encontré algunas particularidades de otra época que son poco probables para la realidad en la que vivimos. Es muy divertido, gracioso y hasta sirve para conocer un poco más la historia de nuestro país, de cómo eran los eventos, cómo se publicitaban, cómo se promocionaban. ¿Cómo empieza este proyecto y en qué consiste? Bien. Arranca por mi curiosidad de aprender sobre diseño uruguayo. Sucede que si uno quiere aprender sobre escuelas de diseños de países, sobre todo del norte, es muy fácil. Ahora, si yo quiero aprender sobre diseño Uruguay 100 años atrás, ¿cómo hago? Me vi imposibilitado. Entonces, esa curiosidad me acercó a la Biblioteca Nacional para manifestarles mi incógnita y sucedió que con la funcionaria Gabriela Jardigriberi me miró como diciendo, no sé cómo ayudarte. Claro, lo que le estaba pidiendo eran volantes de finales del siglo XIX y siglo XX. ¿Por qué? Porque me interesaba justamente empezar a estudiar el factor social que tiene el diseño gráfico, que era la comunicación de eventos. Y bueno, así es que empezó. ¿Qué buscaba yo? ¿Qué características se pueden notar en el diseño uruguayo? Y lo que se descubrió, como pasa en el diseño, como pasan en todos los ámbitos, es lo acotado o lo limitado de los recursos. En todos los ámbitos, el Uruguay o el uruguayo cuando tiene que trabajar o tiene que hacer, nota, no es que seamos pobres o que faltan cosas, pero uno nota las limitaciones, de recursos sobre todo. Y eso se vio también en el diseño. Por ejemplo, hay un volante que fue el que posibilitó o el que hizo que las funcionarias de biblioteca entiendan qué es lo que estaba sucediendo. Para un titular de un volante, para una lotería, que ese titular tiene 13 letras. ¿Tá? De esas 13 letras faltaban 3. Y el caso más curioso, el titular decía 1000 onzas de oro, que era el premio, ¿verdad? Faltaba una O, faltaba una A y faltaba otra O, o sea, le faltaban 2 letras O. Pero en el caso de oro, que era la faltante, el impresor decide colocar un 6. Raspa el 6 porque sabe que 6 tiene de sobra y letras O le faltan. Entonces, cuando uno lo lee perfectamente. Eso es lo que hace el uruguayo. Ingeniátelas, que el trabajo no sale porque me falta una letra O. Andá a decirle al dueño, andá a decirle al que pidió el trabajo que no, mira, el trabajo no sale porque me falta una letra O. No, entonces el ingenio de ese impresor en resolverlo y que el trabajo se sale y se lee. Si yo no señalaba eso, claro, pasaba. eso es muy interesante. Me gustaría que profundizaras en qué se considera diseño gráfico, porque es mucho más amplio en realidad de lo que uno puede asociar. No es solamente el diseño de una publicidad o lo que hoy en día se puede ver en redes sociales. Va hasta en la tipografía, hasta en lo más profundo. Contanos sobre eso. Bien. Yo creo que para ser lo más objetivo posible hay que utilizar la norma. ¿Qué quiero decir con la norma? El diccionario de la Real Academia. Cuando uno lee, va al diccionario y busca diseño, dice que es un plan. Es un plan, es eso. Es pensar antes de hacer. Si alguien que hizo este vaso tuvo que pensar, bueno, ¿cuánta agua tiene que hacer? No es que hago un vaso y voy y lo hago. No, es pensar antes de hacer. El diseño gráfico, porque se agrega la palabra gráfico, ¿qué quiere decir gráfico? Visual. Entonces, uniendo esas dos palabras, es hacer un plan visual. ¿Para qué? Para comunicar, para informar, para publicitar. A ver, el tema de la tipografía, del diseño de letras, sucede que algo parecido con lo que un árbitro de fútbol. Es invisible. Nadie lo nota. Cuando termina un partido de fútbol y sale todo bien, nadie va a decir, che, qué bien que estuvo el árbitro, eso era muy difícil. No, uno menciona al árbitro cuando se acuerda de su mamá, porque se portó mal y está descontento. Entonces sucede algo parecido con eso.
es muy invisible. Nadie Estamos piensa. viendo, por ejemplo, recién imágenes de la UTE y quería que hicieras hincapié porque es interesantísimo, hablando de tipografía, por ejemplo, de la base, el caso de la UTE. Bueno, lo que se intenta demostrar con ese trabajo es el lugar que ocupó el diseño en una empresa pública como es la UTE. Esas letras fueron forjadas en los talleres generales de la UTE. Lo que se intenta demostrar es justamente, yo lo que intento hacer es difundir, contagiar a la gente el amor que yo tengo por el diseño, que la gente lo entienda. Eso es lo que se intenta demostrar. Valorizar el patrimonio cultural nuestro. Nosotros somos esto, estamos acá. Y a través de algo tan relevante como lo es la UTE, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con, por ejemplo, cómo se conforma el archivo que estás armando, este proyecto La Patria? El uruguayo es de guardar este tipo de recuerdos, de volantes, ¿te han aportado? ¿Cómo se va constituyendo? ¿Cómo se va digitalizando también en todo ese proceso? Que me parece es importante conocerlo para tener en cuenta todo esto que te pasó a ti, que más de 100 años después no te encontrás con reliquias o algunas que son reliquias que te sirvieron para entender un poco más la historia del diseño uruguayo y también cómo puede aportar cada uno de nosotros a ese archivo que seguramente termine siendo a nivel nacional, ¿no? Te agradezco la pregunta. Suceden dos cosas, o tres cosas. Por un lado, el hecho de ir y comprar cosas que yo encuentro en ferias o por internet. Por el otro lado, sucede que se invita a diseñadores a que participen. El proyecto intenta ser lo más abarcativo posible. Todas las áreas del diseño están todos invitados, los diseñadores están invitados a participar. La idea es ser abarcativo ¿para qué? Para demostrar la diversidad. Yo creo que el mostrar la diversidad de los enfoques de diseño es lo que va a enriquecer el proyecto. Entonces, no es que yo voy a mostrar trabajos que a mí me gusten, porque No. eso es... No. Había algunos que hasta tenían falta de ortografía. Sí, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Lo que yo no tolero es, digamos, falta de respeto, por ejemplo, hacia la tipografía. Si hay un mal tratamiento a la tipografía, no, se descarta. Yo no intento ser lo más objetivo posible. El diseño, ¿cómo te das cuenta si el diseño está bueno o no? Y sentís un poco de envidia, decís, me hubiese gustado haberlo hecho yo. Eso es lo que sucede. Y por el otro lado, gente, y aprovecho de estar aquí para seguir invitando, que se acerca, me invitan a su casa y yo voy con mi cámara de fotos y se registra. Entonces uno tiene la suerte y la oportunidad de poder visitar a gente extraña, escuchar sus historias y relevar ese material. Eso justo quería que comunicara ya sobre el final de la entrevista. ¿Cómo pueden contactarse contigo aquellos que tengan material que pueda aportar a este Patria que se está creando con tu esfuerzo y con toda esa investigación que estás haciendo? ¿Cómo pueden acercarse a vos? Bueno, hay varios medios, estamos en Facebook, estamos en Instagram y la página web es muy fácil, lapatria.uy. Perfecto. Así que todos quienes quieran obtengan algo, hasta un boleto que hablábamos en algún momento que se pueda aportar. Así que muchísimas gracias, Gabriel. ¿Sabés lo que tengo para, perdón, Vero, Sí. para aportarte? Mi abuela guarda, de hecho todo todavía. Una libretita donde se iba a retirar, si no me equivoco, el querosén. Exactamente. Bueno, la tiene guardada, así que capaz que en algún momento te la hago llegar. Porque Perfecto. para nosotros que vivimos en una época completamente diferente, Digital. nos parece... Yo voy a aprovechar la oportunidad de estar en un medio para hablarle al señor presidente, para solicitarle una audiencia, que ya lo he hecho en 4 oportunidades y no he tenido una respuesta, para oficializar este trabajo. Aprovecho también la oportunidad para decirle que no se va a pedir plata, se va a pedir todo lo demás que puede brindar el Estado que no sea plata. Bien. Muchísimas Muy bien. gracias. No, a ustedes. Gracias, ¿eh? Y seguiremos atentos a ver cómo se sigue desarrollando este emprendimiento.